sur-sur en América Latina no existía casi hasta hace algunos años. Y yo creo que Argentina ha sido el único país que de manera consistente durante décadas ha tenido esa inmigración boliviana, paraguaya, chilena y de otros países de América del Sur, ahora Venezuela, etcétera. Y eso cambió totalmente en los últimos años. Hay una gran migración dentro de América Latina de unos países a otros. Yo creo que eso se ha diversificado mucho. Y en realidad corresponde eso a una tendencia mundial, porque a pesar de las apariencias y de los temas que ocupan como la agenda en los medios de comunicación o en las redes sociales, la gran mayoría de la migración es migración sur-sur y no sur-norte. O sea, en términos numéricos es mucho mayor el volumen de personas migrantes que va de unos países del sur, en el sentido no geográfico necesariamente, a otros países del sur, que los que van del sur al norte. Y me parece que no hay suficiente atención a eso y es muy importante que exista. Ahora, cuando hablamos de migrantes nos estamos refiriendo a personas que se van a vivir a otro país por distintas razones. Pueden ser razones económicas, familiares o de otro tipo. Cuando ya se trata de personas que están huyendo de sus países bajo determinadas circunstancias, ya no es solo un migrante, sino que es una persona refugiada. El problema es que muchas veces aparecen como migrantes quienes en realidad deberían ser refugiados. Esto es lo que ocurre claramente, por ejemplo, con la movilidad venezolana en América del Sur, que ACNUR ha dicho reiteradamente que esa movilidad, uso ese genérico, ¿no es cierto?, esa expresión genérica, esa movilidad venezolana califica como refugiada, dadas las condiciones de las que escapan de su país de origen, y sin embargo son bajísimas las tasas de concesión de refugio a las personas venezolanas, tanto en los otros países de América del Sur, como en Estados Unidos, como en España, donde más van, digamos. Digo, los distintos países donde más están yendo, aunque más van dentro de América del Sur. Y hay todo tampoco una cuestión blanco o negro el asunto migrante-refugiado. Entonces quedan muchas personas que debieran calificar como refugiadas como migrantes y a veces como migrantes indocumentados. Y además hay toda una situación como una zona gris, en la cual la persona puede que en estricto rigor no califique como refugiada, pero que debiera ser merecedora de otra forma de protección internacional. En ese sentido, América Latina tiene una tradición al respecto. Está la Declaración de Cartagena, adoptada el año 1984, que se refiere precisamente a esas otras formas de protección internacional, en el sentido de que no necesariamente o se es migrante o se es refugiado. Puede ser que la persona merezca otra forma de protección internacional, aun cuando no pueda alcanzar el estatus de refugiada. Entonces, esas son todas las circunstancias, diría yo, en términos generales. Y le hago dos preguntas más en referencia a esto. Y dentro de lo que sería un migrante, ¿existen situaciones de regularización de la documentación y situaciones de irregularidad? Que es, por supuesto, la que más nos preocupa, ¿no? Porque se le suma a todas las necesidades de derechos insatisfechos, la de que encima no tiene la documentación. Y la otra pregunta es, en realidad más que una pregunta es una observación, muchas veces siento, bueno, yo fui migrante en otro país y por eso digo, ¿alcanza con abrir la frontera o implica hacer algo más? Cuando yo llegué al país que viví en Israel, me dieron clases de hebreo, un idioma muy distinto al español. La escuela me daba clases de apoyo después de las clases. Nos ayudaron hasta económicamente y también a encontrar una casa, digamos. Nos incluyeron, nos integraron dentro de un país. Después nos fuimos por otra cosa, pero hicieron todo lo posible para que nos sintiéramos adentro. La pregunta sería si alcanza con abrir la frontera o los estados receptores tienen que hacer estas políticas inclusivas y estas políticas de integración. Bueno, serían como las dos preguntas. Sí, sí. Bueno, claro, efectivamente está la situación de los migrantes documentados y las de los migrantes indocumentados.
De manera general, variando por supuesto de país en país, pero como en una mirada promedio, por así decirlo, los migrantes documentados e indocumentados están en una situación desmejorada en comparación con los nacionales. O sea, lo que se observa en mayor o menor grado en los países que hay formas de discriminación, a veces estatuidas legalmente, otras veces discriminación social, o a veces discriminación cultural arraigada en contra de los migrantes, sea de carácter documentado o indocumentado. En el caso de los migrantes indocumentados, efectivamente la situación es más compleja. Eh, y suelen ser las personas víctimas de violación a los derechos humanos con mayor frecuencia y con mayor gravedad. De hecho, la comunidad internacional organizada, y me refiero a Naciones Unidas, por ejemplo, ha sido renuente a abordar de manera sistemática la situación de los migrantes indocumentados. Bueno, algunos pueden decir, bueno, pero que usted es relator de Naciones Unidas. Bueno, y también está el Comité de Trabajadores Migratorios, pero somos mecanismos de derechos humanos, no es Naciones Unidas en el sentido como la institucionalidad de Naciones Unidas probablemente tal. Yo no dirijo ni tengo un cargo en el enfoque multilateral de Naciones Unidas respecto a la migración. Soy como, por así decirlo, así como la figura del defensor del pueblo, y yo soy como el defensor de los migrantes. Eso es un poco, ¿no es cierto? Con un staff mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces ha habido renuencia en eso. Y en la discusión del Pacto Mundial sobre Migración, que se adoptó hace casi 2 años en Marrakech por Naciones Unidas, también hubo un gran debate sobre qué trato se le da a uno y otras categorías de migrantes, y se le da una protección mayor a los migrantes documentados. Ahora, yo creo que ha habido todo un esfuerzo también de los organismos de derechos humanos, de los países de origen, eh, por fortalecer la protección de los migrantes documentados y sus. Eh, pero sigue siendo una situación muy precaria Absolutamente. en muchos países, claro. O sea, como dice el refrán, el hilo se corta por lo más delgado, y lo más delgado son los migrantes indocumentados. Además, hay una cuestión que ocurre y es la permanente invocación que hacen los estados de destino, básicamente, a su soberanía en relación con las personas migrantes. Cosa que no se hace respecto de los otros colectivos vulnerables, ¿no es cierto? Claro, la expresión soberanía tiene distintas aristas. Uno podría hablar de la soberanía de un Estado democrático que, por ejemplo, conduce a que el Estado regule la situación de los distintos colectivos bajo la protección de los derechos humanos. El Estado podría decir, estoy invocando la soberanía, digamos, el gobierno, con el Congreso podría decir, estamos invocando la soberanía para establecer estas políticas públicas. Eso no se hace. Eso no se hace respecto a los pueblos indígenas, no se hace respecto de la niñez nacional, no se hace respecto de las mujeres, no se hace respecto a las personas discapacitadas. ¿Por qué no se hace? Porque la expresión soberanía tiene una carga autoritaria en el fondo. Si yo digo, invoco mi soberanía, incluso si es la soberanía democrática, en el fondo es como que le estoy lanzando la caballería encima al colectivo vulnerable. Entonces no se usa esa expresión, aunque se podría usar en ese otro sentido. Se usa en cambio respecto a los migrantes en una especie de confusión entre la soberanía respecto de la frontera y la soberanía respecto a la persona que está en la frontera. Entonces, claro, los estados son soberanos en relación con la salvaguarda de su frontera frente a los otros estados, pero no se trata de que puedan ejercer la soberanía en relación con las personas migrantes, probablemente. Ahí hay una cuestión que no es una confusión conceptual, yo creo que es completamente deliberada, como para el Estado tener una mayor potencia respecto de las políticas y las prácticas en relación con las personas migrantes. Y todo esto afecta, por supuesto, de luego, en mayor medida a los migrantes indocumentados. Por suerte anoté la otra pregunta, si no ya se me estaba olvidando. Bueno, efectivamente,
Claro, efectivamente no es solo la cuestión de atravesar de atravesar la frontera. Eh, Como bien mencionaba Yael, hay toda una cuestión que tiene que ver con la integración, con la inclusión social, que no significan asimilación, ¿no es cierto? Eh, de manera, por una parte, de garantizar los derechos humanos de esa población migrante y por otra parte, diría yo, claramente en beneficio del propio Estado receptor, de que las contribuciones que esa población migrante haga tengan impacto, ¿no es cierto? Esto lo hemos estado viendo claramente en muchos países en relación con la pandemia, en un contexto en el cual, por ejemplo, en los países de la OCDE, el personal sanitario migrante asciende alrededor del 30%, entre médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, etcétera. O sea, están en una situación de mucho mayor riesgo y están proporcionando servicios que son completamente indispensables en el contexto actual de pandemia. Bueno, esto yo creo que se da en otras, de manera mucho menos visible en otras áreas cotidianamente, por ejemplo, en las industrias, en la agricultura, etcétera, ¿no es cierto? Eh, y para eso es muy importante que esa población migrante tenga sus derechos garantizados. Ahí hay una cuestión que hemos venido resaltando desde la relatoría por largo tiempo, que es la necesidad de establecer el acceso a los servicios sociales y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población migrante, documentada o indocumentada, ya que se establezcan barreras cortafuegos entre el acceso a sus servicios públicos y las agencias migratorias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando una persona es víctima de un delito, una persona migrante es víctima de un delito, que la persona no tenga miedo, por ejemplo, de acudir al sistema judicial eh, en general, ni a la policía, ni al Ministerio Público, ni a los tribunales, pensando que si está en situación indocumentada va a ser detenida, deportada, ¿cierto? Y en ese sentido, la idea es que esa información que recibe el Ministerio Público, el tribunal, la policía, no sea compartida con la agencia migratoria. Esta es toda la discusión que se ha dado en Estados Unidos durante el gobierno actual de Trump en relación con las ciudades santuario, ¿no es cierto? Ciudades que son las ciudades más grandes en el fondo, como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, varias ciudades en Texas, en que efectivamente los hospitales o los tribunales o los establecimientos educacionales no comparten la información con las agencias migratorias. Igual como es un Estado federal, al igual que en Argentina, la situación a veces es problemática, ¿cierto? Porque no es que sean entes autárquicos los estados o las provincias. Ahora, en el contexto de pandemia esto resulta todavía más acuciante, porque está la cuestión de que las personas migrantes que estén afectadas puedan ir sin temor a los servicios de salud, sin temor a que van a ser detenidas, deportadas o de otra manera, o confinadas, o sujetas a otras formas de represión cuando se detecte que están en situación de irregularidad en el país. De ahí la importancia de mantener, de establecer o mantener, según el país de que se trate, esa distancia entre los servicios públicos, en un sentido lato, ¿no es cierto?, incluyendo los servicios de justicia y las agencias migratorias. Lo que existe en algunos países de manera más acotada, diría yo, es que para ciertos tipos de violación a los derechos humanos de las personas migrantes se les dé una visa humanitaria o alguna forma de garantía de que no van a ser expulsadas. Por ejemplo, a las víctimas de violencia de género. Eso existe en una cantidad de países que no tienen barreras cortafuegos en un sentido más general, pero que sí se les da un permiso humanitario, por ejemplo, cuando la persona va al tribunal, etcétera, o a la fiscalía, lo que corresponda según el país, para que pueda hacerlo sin temor a ser represaliada por parte del Estado.
pero de manera más general es una cuestión que está en desarrollo. En el caso de Europa, esto se da a nivel de ciertas ciudades también, no está establecido en ningún país como conjunto. Sí, bueno, la discusión de la criminalización y la descriminalización, ¿no? de la migración. A mí lo que me hace mucho ruido y me cuesta expresar la pregunta en realidad es cómo suscribimos como países, todo el mundo, creo que incluso Estados Unidos lo suscribió pese a sus reservas, la Convención sobre los Derechos del Niño. Aseguramos una cantidad de derechos humanos básicos que vamos a garantizarle a todos los niños, pero hacemos esto que usted hablaba, un poco de la soberanía, pero si no están documentados, a estos niños no los cumplimos. ¿Cómo se explica desde la ONU o desde los derechos humanos que se pueda tomar, la soberanía pueda lograr esto, ¿no? Este flagelo en realidad? Sí, o sea, como discriminar, básicamente. Claro. Bueno, lo que ha sucedido es que el Comité de Derechos del Niño ha interpretado la convención, diría yo, de una manera protectora para los niños migrantes documentados e indocumentados también. Y lo mismo ha hecho el Comité de Trabajadores Migratorios, que es el órgano creado por la Convención sobre Derechos de las Personas, de los Trabajadores Migrantes, ¿no es cierto? Que también en su desarrollo jurisprudencial ha incluido a los migrantes indocumentados. Me parece que en ese sentido, en el caso del Comité del Derecho del Niño, eso está muy claro en su jurisprudencia, en sus observaciones generales. Por ejemplo, el Comité de Derecho del Niño ha señalado que la detención migratoria infantil, o sea, la detención de un niño o niña basado en su estatus migratorio, es contrario a la Convención de Derechos del Niño, que es lo mismo que ha señalado la Relatoría de Migrantes y el Comité de Trabajadores Migratorios. Esa es una discusión no ganada, aunque creo que ha habido una creciente atención internacional al respecto. En el Pacto Mundial sobre Migración, en definitiva, el texto tal como quedó señala que los estados trabajarán para terminar con la detención migratoria infantil. En alguno de los borradores previos decía que se prohibía. No quedó así. Quedó la ruta, la senda marcada, ¿no es cierto? Pero sí, yo creo que, o sea, la cuestión de las convenciones, los textos de las convenciones, responden, y sus limitaciones, responden a lo que señalaba en mi primera respuesta, en el sentido de la falta de disposición histórica, ya hasta hace pocos años, de la comunidad internacional organizada en Naciones Unidas, de abordar de manera multilateral las migraciones. O sea, por supuesto que hay muchas entidades regionales, bueno, está el Mercosur en el caso de América del Sur, ¿no es cierto? La Unión Europea tiene sus propias políticas, está el proceso de Colombo en Asia del Sudeste, está el proceso de Abu Dhabi en el Medio Oriente, y hay otros mecanismos también con WAS en la África Occidental. Todos son mecanismos regionales, que tienen, algunos son solo migratorios, otros tienen un componente migratorio, como el Mercosur. Pero la cuestión a nivel de Naciones Unidas ha encontrado gran resistencia de los estados de Europa y de Norteamérica. Y yo creo que solo el hecho de que se haya producido en los últimos años, o se produjo más bien, esa gran movilidad de refugiados fundamentalmente, a raíz del conflicto armado en Siria, en Afganistán, hacia Europa, produjo que la Unión Europea decidiera avanzar hacia un enfoque multilateral. Y entonces se incorporó la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, se incorporó la OIM a la ONU y se creó la Red de Naciones Unidas sobre Migración, se adoptó la Declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados y después el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados. Pero no había esa voluntad. Entonces, yo creo que las limitaciones, volviendo a la pregunta, las limitaciones
de las convenciones, en ese sentido, obedecen a ese mismo espíritu. O sea, en el caso de la Convención de Derechos del Niño, estamos hablando de una convención de hace más de 30 años, pero que, como digo, la interpretación que el mecanismo autorizado, o sea, el órgano autorizado, el Comité del Niño, de Derechos del Niño, ha desarrollado, es consistente en la protección de los migrantes, de la niñez migrante documentada e indocumentada. Una pregunta que están haciendo, pero la voy a reformular. Porque la discriminación, bueno, por ser migrantes está a la orden del día siempre, ¿no? Y no importa de qué país se venga. Hay una sensación muchas veces, por lo que manifiestan acá, es que es porque vienen a robarnos algo. Sin embargo, está más que visto que en general eh, la migración suele ser la mano de obra y suele realizar trabajos que el nacional muchas veces no los quiere hacer o no los puede hacer. Eh, ¿De dónde se origina tanta discriminación? ¿Qué pasa en las sociedades que hay tanta resistencia a la migración? Y ya no me hablo del Estado, hablo de la comunidad. Sí. Bueno, igual yo haría ahí una distinción, ¿eh? Porque creo que hay un componente racista que a veces está presente también. Eh, y por eso hay migrantes que son más discriminados que otros. Y por eso hay países, por ejemplo, que, bueno, no sé cómo sería exactamente la situación hace 100 años, digamos, pero que eran recibidos desde Europa, al parecer, sin grandes problemas, Ujú. eh, y que después no es lo mismo cuando es migración de personas que tienen otro perfil, ¿no es cierto?, son mestizos o de origen indígena. Eh, Eso uno también lo ve, eso uno también lo ve. Eh, de hecho, por ejemplo, nosotros los relatores y relatoras emitimos muchos pronunciamientos conjuntos y comunicaciones conjuntas a los estados. Bueno, a mí me toca hacer muchísimas con la relatora de racismo y creo que no es casualidad, no es casualidad porque ese componente está ahí presente muchas veces. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por ejemplo, por pertenencia a una raza u otra, o ser blanco o no ser blanco? También es una cuestión relativa, porque en el mismo Estados Unidos, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, los que venían de Italia o los que llegaban de Italia o de Grecia, eh, no eran vistos de la misma manera, no solo por el país de origen, sino por su aspecto, que los que venían de Alemania o de los países nórdicos. Después eso como que se mimetizó. Ya, claro, cuando la inmigración a Estados Unidos pasó a ser, sobre todo, de países del tercer mundo, con otro perfil racial, griegos, italianos, etcétera, que además ya no eran de primera generación, los descendientes ya es como si fueran, digamos, como si fueran alemanes, como si fueran de origen alemán, ya no importa esa distinción. Entonces también esa es una cuestión relativa. Eh, Ahora, claro, lo que pasa es que también ahí hay es una forma fácil de encontrar un chivo expiatorio, el achacárselo a la población migrante, el achacarle los males a la población migrante. Lo hemos visto ahora en el contexto de pandemia también. No estoy generalizando porque creo que también ha habido expresiones de solidaridad muy importantes, eh, pero también ha habido episodios de xenofobia importantes. Y ahí lo que es crucial es que los gobiernos no asusen a la población al respecto. Al contrario, o sea, que frenen ese tipo de discurso xenófobo, eh, y que favorezcan la integración de las personas migrantes en la sociedad. Pero claro, es una cuestión recurrente. Es como lo que está a la mano para achacar las culpas, ¿no es cierto?, de los males que suceden. Eh, Complejo. sí, Un poco volviendo antes, usted hablaba de algo que acá también está a la orden del día, que es la violencia de género.
Y yo pensaba, tengo en la cabeza muchos casos en realidad no de género, sino de niños que han sido capturados, así, por la policía cometiendo un delito y han sido reportados a su país por no tener documentación. Pensaba en la violencia de género en muchas mujeres que siendo víctimas, no, esto que usted contaba, no se animan a hacer la denuncia porque no tienen la documentación al día. ¿Qué, a usted ha hablado de un visado especial, pero ¿hay algo que se esté trabajando? ¿Hay algún documento? ¿Hay alguna obligación estatal que se pueda imponer para que ni siquiera, o sea, que no sea pedido la documentación que habilita estar en un país? Porque van a denunciar ser víctimas de un delito. Estamos cerca, estamos muy lejos. Digo, ¿cómo podemos los organismos también nosotros mismos resolver esa situación y que no se intrometa migraciones cuando alguien viene a denunciar ser víctima? Bueno, como ustedes son un organismo de una sociedad, tal vez es más factible que lo hagan. Digo esto porque, como mencionaba anteriormente, son ciudades las que han tomado este tipo de iniciativas en distintos países del mundo. Eh, no hay un país como conjunto, un estado entero que lo haya hecho. En Estados Unidos hay un estado dentro de la Unión, que es California, que también lo garantiza ya ahora, desde hace algunos años. Yo creo que ha habido un progreso al respecto, ¿no? Yo creo que ha habido un progreso al respecto. O sea, esta es una práctica, digamos, que se ha ido consolidando en una cantidad de ciudades alrededor del mundo. Eh, una práctica regulada, me refiero, no es solo que la buena voluntad de la gente o de los que trabajan en los tribunales, sino que esté regulado eso, pero a nivel de ciudades, sobre todo. Desde los mecanismos de derechos humanos estamos insistiendo permanentemente en esto. Y yo diría que las ciudades además están participando de forma más activa a nivel de Naciones Unidas. Por ejemplo, yo estoy eh, yo participo en un comité dentro de la red de Naciones Unidas sobre migración. Eh, son 6 estados y 3 no estados. Y de los 3 no estados, eh, uno es de las instituciones nacionales de derechos humanos, otro soy yo mismo como relator, y la tercera persona, o la tercera institución, es una representante de los alcaldes. Y este es uno de los temas que tienen Bueno. los alcaldes, efectivamente. Entonces, eso yo creo que es importante. También están ahí haciendo valer su punto de vista en Naciones Unidas. Pero efectivamente resulta completamente inhibidor para las víctimas de violencia de género cuando piensan que si van al tribunal, a la fiscalía o al órgano que corresponda, o a la policía, eh, se les va a exigir su documentación migratoria y que eso puede redundar en que los expulsen. Ahora, en relación con las deportaciones de niños, si me permite empalmar, Sí, por supuesto. claro, porque, a ver, ahí hay varias cosas, o sea, eh, a ver, o sea, el Estado no tiene un derecho general a expulsar personas extranjeras en todas las circunstancias. Eh, no tiene ese derecho. O sea, eso tiene una gran cantidad de limitaciones. La primera de todas es la del principio de no devolución. ¿Cierto? No puede deportar a personas que en el país al cual sea deportada, sea el suyo propio, como tiene que ser en el caso de un niño o niña, o un tercer país, eh, corra riesgo, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y en el caso de la niñez esto es especialmente acuciante por su propia situación, ¿no es cierto? Luego está todo el tema de la unidad familiar, en el sentido que tampoco pueden desmembrar a las familias de migrantes asentadas en un país sobre la base de las deportaciones. El arraigo que tenga una persona en un país, incluyendo sus vínculos familiares, a veces están casadas con una persona nacional de ese país, pero aunque sea con otro migrante, también es un elemento que se tiene que considerar para la legitimidad o no de la expulsión de una persona. Y luego hay otro tipo de consideraciones humanitarias, ¿no es cierto? Incluyendo el que
esa persona haya perdido vínculos con su país de origen, eh, por ejemplo, por haber llegado de niño, niña, adolescente, destino, eh, y que sea claro que ahí su situación va a empeorar considerablemente. Entonces hay una cantidad de factores que los estados tienen que considerar y no tienen un derecho general a deportar a las personas. Sí pueden hacerlo en ciertas circunstancias, pero no es un derecho general absoluto de los estados de deportar personas. Y en el caso de niños y niñas esto es eh, especialmente acuciante y son mayores las restricciones para las deportaciones. Excelente. Le hago una consulta que justo están haciendo, y yo me acuerdo cuando estudié Derecho, que cuando nos explicaban error de hecho y error de derecho, eh, para explicarnos la diferencia nos decían, un migrante que llega y comete un delito, pero lo comete sin saber que es un delito en este país porque está permitido en su país. Bueno, un poco para hablar de esto, yo pensaba, en la pregunta está puntualmente dicho, cuando vemos familias que ejercen violencia contra los hijos o contra la mujer, y que en realidad en los países de donde provienen todavía no está como, bueno, como pasaba acá hace 20 años, no está sancionada la conducta, no está penalizada. ¿Cómo se trabaja esa temática? ¿Cómo se trabaja esto que hablábamos antes del error de hecho y de derecho, pero que hoy pareciera que ya no tiene tolerancia un error de hecho de estas características? No sé si me expliqué la pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, se parece mutatis mutandi a ciertos casos que ha habido a veces de miembros de comunidades indígenas, ¿no es cierto? Cuando a Claro. veces sus prácticas culturales difieren las de la población en general. Eh, y yo diría que ahí claro, hay una cuestión que es lo que se ha aplicado en general también eh, con los indígenas que tiene que ver a veces con la gravedad de la situación de que se trate. ¿No es cierto? Que no puede a menos que saberse eh, que determinadas conductas sean delitos en el país de destino, o en el caso de una comunidad indígena en el Estado nacional, por así decirlo. Eh, pero el problema se puede presentar también a veces por cuestiones culturales más generales. Por ejemplo, a propósito de la cuestión de la discriminación contra la mujer, que es un tema que efectivamente a nivel internacional, por ejemplo, a propósito de pueblos indígenas y mujeres indígenas, eh, se ha dado, ¿no es cierto?, esa tensión que se puede producir entre ciertas prácticas tradicionales, patriarcales, indígenas, y los derechos de las mujeres indígenas. Eh, y hay casos resueltos por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido eh, de que esas prácticas vulneran el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo. Claro. Y lo mismo puede ocurrir con la población migrante. No quiere decir que la mujer migrante, a la mujer migrante se le pueda imponer eh, prácticas discriminatorias por la propia comunidad migrante. Ahora, por supuesto que esto hay que manejarlo con muchísimo cuidado, igual que con los pueblos indígenas, en el sentido de que no se vea como una especie de invasión del Estado respecto de esos colectivos, migrantes o indígenas. Eh, y que en cambio se promueva una práctica que permita el ejercicio también de los derechos humanos de las mujeres, sin discriminación. Pero efectivamente ahí se puede producir una forma de discriminación. Menciono esto porque yo creo que la cuestión que no se sabía que era delito, etcétera, yo creo que es más excepcional eso. En cambio, la cuestión de prácticas culturales discriminatorias contra la mujer, discriminaciones de género más arraigadas, puede ser más frecuente. Yo creo que ese es un tema que es importante abordar. Sí, sí, me deja pensando un montón. Yo recuerdo desde que comencé a trabajar en niñez muchísimos casos, sobre todo de algunos países puntuales, de maltrato infantil en el que realmente era una cuestión cultural. Realmente no tenía
una intencionalidad delictiva, sino que así habían aprendido. Y era muy difícil desaprenderlo, ¿no? Porque estaba arraigado en las costumbres. Entonces Claro, pienso cómo se equilibra nuestra intervención, porque ante un maltrato de esas características, en una situación donde se conoce perfectamente la ley, se conoce que está prohibido, nosotros tomamos decisiones importantes, como por ejemplo la separación de líneas de ese núcleo familiar, pero cuando advertíamos que era una cuestión cultural, bueno, estábamos en ese problema. ¿Cómo se soluciona esto? Esto también es parte de la inclusión y de la integración, ¿no? Transformar, pero no porque queremos reconvertir, sino porque eso está mal. Esto es claro, como claro. un problema que yo por lo menos en todos los organismos que estuve, se me planteó muchas veces. Em, Había otra pregunta. No, es lo mismo, la violencia de género. Pero sobre eso, a ver, yo creo que también podemos aprender de lo que ha sido nuestra propia experiencia en América Latina en la transformación de nuestras propias culturas, que está a Claro, medio camino, por supuesto. Pero, por ejemplo, el maltrato infantil, bueno, desde luego sigue presente también a nivel de las personas nacionales, digamos, no solo de los migrantes, pero era mucho más frecuente hasta hace algunos años y era una práctica legitimada socialmente. claro. Y ahí se produjo una transformación que no cayó del cielo, también ahí hubo toda una intervención al respecto. Eh, y además, y de hecho, toda la cuestión de la violencia contra la mujer también, salvo cuando se llegaba a extremos de, bueno, pero, claro, cuando había un homicidio o lesiones muy graves, si no se consideraba que era un asunto de la esfera privada, básicamente. O la cuestión del tratamiento de las personas homosexuales. Todo eso han sido formas de discriminación o de violencia muy arraigadas en nuestras culturas y que no han desaparecido completamente tampoco, en que se han tenido que emprender esos procesos. Eh, o sea, los derechos humanos muchas veces han ido a contramano de las culturas predominantes. Es más complicado, efectivamente, cuando se trata de colectivos que están en una situación eh, ellos mismos de víctimas de discriminación, como en el caso de los pueblos indígenas o en el caso de los migrantes. O sea, requiere un tratamiento más delicado, me parece. Pero lo que quiero mostrar es que ya ha habido toda una práctica a nivel interno de los estados latinoamericanos para ir transformando la cultura en una dirección menos discriminatoria, Ujú. con éxito parcial nomás hasta ahora. Después le hago una pregunta que en realidad es más práctica, ¿no? Cuando vinieron refugiados de Siria, se había armado como todo un comité en el cual se hizo todo este trabajo que yo creo que no se hace todo el tiempo cuando vienen migrantes, que es el de integración, ¿sí? El de que tengan enseñanzas de idiomas, que se los ayude a conseguir trabajo, a tener una vivienda, etc. Sin embargo, muchos han retornado. Y yo ahí lo vivo como un fracaso de Argentina puntualmente. ¿Por qué retornan? ¿Por qué retornaron? Muchos, una gran mayoría retornaron a Siria. ¿Fracasó el país receptor o hay otra cosa que se moviliza? Entonces, por ahí es una pregunta muy compleja para responder en términos de derecho, pero ¿qué es lo que usted ve desde la experiencia? ¿Qué fracasó ahí? ¿Qué fracasa? No sé, pero es excepcional eso, ¿ah? Que Bueno, ya. regresen en una medida, en una proporción grande. Eh, o sea, de hecho, por ejemplo, lo que se refiere a Europa, más bien la gente busca seguir llegando allí. Eh, claro, tiene otro nivel de servicios sociales, etcétera, los países europeos, no sé, puede que influya eso también. Eh, no sé si a Argentina llegaban personas, no lo sé, estoy preguntándolo, no sé si llegaban personas refugiadas que tenían un cierto, no sé, que eran de clase media, por ejemplo, más que personas pobres. No, en Eh, general, mucha situación de vulnerabilidad, pero yo recuerdo, incluso he hablado con algunos que nada, querían retornar al país y me llamó, la pregunta que uno se hace es, bueno,
¿en qué fracasamos? ¿Qué es lo que no pudo darle el país receptor? Porque parece, a ver, alcanzaba con la no guerra, con una situación de no conflicto interno, o se requiere mucho más. Yo estoy No, convencida claro. que Sí, se requiere mucho más, ¿no? claro. Pero para mí, yo lo viví como un fracaso en ese momento. ¿Y Algo, volvieron efectivamente a Siria? y volvieron efectivamente a Siria. Volvieron a No Siria. a terceros países. Y no, yo creo que no solo pasó con relación a Siria, creo que pasa con muchos países que vienen a migrar a Argentina y después el sueño es volver a su país. Y eso lo vivo como un fracaso para mí, ¿no? Porque ¿qué pasó con el Estado receptor? Porque si alguien vino es porque necesitaba venir, porque Claro. necesita irse de vuelta. Eh, nosotros, yo en lo personal lo pienso porque nosotros nos volvimos de Israel, pero porque empezó la guerra del Golfo. Y digamos, hubo una situación muy identificable, pero la verdad es que el país hizo todo para que nos quedáramos. ¿Qué es lo que, me pregunto qué es lo que falta como estados, qué es lo que no estamos brindando los estados para que la gente no desee volver a su país de origen? Bueno, yo creo que tiene que ver con los servicios sociales, tiene que ver con el funcionamiento de la economía, porque, por ejemplo, y tiene que ver con la condición económica de las personas. Por ejemplo, yo vivo entre Chile y España, Ujú. y desde el año 2006. Y entonces llegué allá cuando estaba el boom económico y después la crisis en España. Claro. Y entonces, a partir de allí, volvió una cantidad de latinoamericanos a su país. Un porcentaje menor, pero decenas de miles volvieron, ¿cierto? Habrá habido 1 millón, volvieron 50, 80, 100 mil. Muchos de ellos con un programa que les daba una cantidad de dinero, creo que eran 7.000 euros o algo así, para regresar y reinstalarse, por así decirlo. Ahora, eso no se daba con las personas africanas, que hubieran vuelto a situaciones mucho más precarias en sus países. Me refiero a subsaharianos, a esas personas. Entonces, claro, las personas volvían a América Latina en un momento en que América Latina estaba con el boom de los commodities, entonces la situación no era tan precaria, teníamos posibilidad de empleo que en España. Entonces algunos volvían, volvió una minoría, pero volvió una cierta cantidad. Yo creo que influyen todo ese tipo de factores, de la integración en el país de destino, de la calidad económica en el país de destino, de cuál sería la condición económica que encontraría en su país de origen si regresa. ¿Existe una obligatoriedad de un fondo destinado a la integración de las personas migrantes? ¿O esta obligatoriedad es arbitrio de cada estado? No, a ver, no es que sea obligatorio tener un fondo así, no hay una obligación específica, pero desde luego que está la obligación de llevar a cabo políticas de integración de los migrantes, no Claro, dejarlos entregados a su suerte. una pregunta que se está haciendo y que además seguramente todos los que la escuchan lo saben, es la población nigeriana que viene a la Argentina, sabemos cuál es el destino. Se ponen una manta en la calle y venden relojes y esto pasa delante de todos y uno no ve, una preocupación que tenemos nosotros es, no vemos los niños, no sabemos dónde están los hijos. Estamos intentando todo el tiempo ver qué pasa, dónde están, van a la Pero escuela, pero no sé. no van al colegio. Bueno, no detectamos en qué colegios están, no. Entonces la pregunta es, ¿el Estado puede verlo todo el tiempo y no intervenir? No hay una obligación estatal de Sí, claro que intervenir. sí. Sí, sí, Bueno, sí. No, lo que eh, decía es que no es una obligación de tener un fondo así no, como, claro, pero claro, uno pero ve que la se intervención es la obliga, sí. criminalización, la criminalización, claro, porque es una actividad ilegal la venta ambulante. Pero bueno, pero eso debería traer como obligatoriedad que, está bien, es una venta ilegal, pero hay que asistirlo en derechos. Y esto es lo que no vemos. Digo, nosotros Claro, somos un organismo de infancia, no vemos a los niños, entonces es difícil por ahí ingresar, ¿no? a esa situación. Pero esto es una preocupación y creo que todos los que están viéndonos saben de esto. Bueno, ¿y qué se hace? Porque no los vemos claro. en el Estado. Sí, porque, a ver, porque esta cuestión de los retornos voluntarios también a veces es aparente, ¿eh? Eh,
A veces se produce precisamente porque no tienen alternativa razonable en el país de destino las personas migrantes. Esta es una cuestión sobre la cual también los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas hemos llamado la atención de los estados, porque a veces se presentan como retornos voluntarios lo que es la situación a la desesperada, del que ya no tiene ninguna alternativa, porque no le estoy hablando de casos más extremos, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo a Argentina, pero no le proporcionan ningún tipo de servicios sociales o sumamente precarios, se los trata mal, etcétera. Claro, no lo están empujando probablemente físicamente al Pero otro lado de sí, la frontera, pero no es un retorno voluntario eso realmente, ¿no es cierto? No son condiciones humanas, entonces la persona en la práctica está siendo forzada a dejar el país. Eh, totalmente, totalmente. sí, esto es una cuestión muy discutida porque eh, hay, por ejemplo, toda una... Está, por ejemplo, está armado todo un sistema para la devolución de personas de Europa a África y se supone que son retornos voluntarios, pero hay gente que no llegó a cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, y que después estuvo en Libia, unas condiciones infrahumanas, y entonces le organizan cómo volver a los países subsaharianos. Claro, en qué condiciones estaban, ¿no es cierto? Entonces eso no se puede llamar un retorno voluntario. Sí, qué bueno poder dimensionar la gran vulneración de derechos humanos que viven los migrantes, creo que de cualquier lado, en realidad. Bueno, como usted decía, los que tienen mejores condiciones económicas son mejores recibidos, pero los que no la pasan, yo creo que es la peor denigración de derechos humanos que vemos todos los días. Usted se dedicó mucho a la libertad de asociación de los migrantes. Habla mucho de eso. ¿Qué Sí. significaría? ¿Qué puede contar? Claro, bueno, es el informe que presenté ahora el mes pasado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de asociación de las personas migrantes y de sus defensores y defensoras. Eh, y este tema me pareció que era importante que asumirlo como un informe especial porque tiene impacto en el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas migrantes. O Mm, sea, es como la libertad de expresión, ¿no es cierto? Un derecho que tiene una naturaleza transversal, sin los cuales no funciona la cosa. Y tiene que ver con lo que hemos estado conversando, porque dado el nivel de marginalidad de la población migrante, en mayor o menor grado según los países, el nivel de invisibilidad, es muy importante que puedan manifestar sus puntos de vista de manera organizada o que puedan defender sus derechos de manera organizada. Los migrantes usualmente no tienen derecho a voto o tienen derecho a voto solo en elecciones municipales, salvo ya que pase una cantidad de tiempo con residencia permanente, depende de los países, pero en cualquier caso tienen los derechos políticos reconocidos en un grado mucho menor que la población nacional, con lo cual tampoco son constituyen en sí una base electoral de interés para las personas que postulan a cargos de elección popular. claro. Entonces, por su carácter de inmigrante, por el hecho de que no votan o votan solo en ciertas elecciones y algunos de ellos, los indocumentados no pueden votar, ¿no es cierto? Y los documentados a veces. Todo eso hace que quede una situación de mayor desmedro. Entonces, por eso es importante que tengan este ejercicio de derecho a asociación. Ahora, claro, yo siempre le he dado vuelta a este tema, pero me empezó a llamar más la atención durante la discusión del Pacto Mundial sobre Migración, en que se empezó a plantear esto de manera constante y reiterada por organismos de la sociedad civil y también por federaciones sindicales internacionales, porque también está el tema de la restricción al derecho a sindicación o a formar sindicatos también las personas migrantes. Pero el problema de partida, mirándolo de manera global, el problema de partida es que hay países en los cuales el derecho a asociación no está reconocido para nadie, ¿cierto? Claro, Claro, pero perdón que sea que entre al detalle, pero la falta del derecho a asociación tiene mayor impacto en los migrantes que en los nacionales. Los migrantes están todavía más marginalizados. Lo que sucede en los países democráticos usualmente es que
el derecho de asociación de las personas migrantes está más restringido que el derecho de los nacionales, sin causales claras para esa diferencia, ¿no es cierto? Ya sea la pertenencia a ciertas asociaciones o a ciertos sindicatos, o a veces está permitido la pertenencia al sindicato, pero no el que formen un sindicato. Eh, entonces son distintas vías. Y después está todo el tema de defensores, que lo podemos ver aparte, pero que pueden ser las mismas asociaciones migrantes que quieran defender su derecho y que se vean limitadas por ello. Eh, Todo esto creo que es muy importante para el ejercicio de los derechos de las personas migrantes. Y además quisiera decir una cosa, supongo que la mayoría de la audiencia es argentina, eh, y es que eh, Argentina no es representativa de la situación latinoamericana en relación con la inmigración. Eh, Porque hasta hace pocos años Argentina y México eran los únicos países realmente de América Latina donde había un trabajo intenso en relación con la población migrante. No me refiero necesariamente a los gobiernos, eso habrá ocurrido a veces sí, a veces no, pero me refiero en las universidades, a nivel los organismos de derechos humanos, por ejemplo, con trabajo en materia de migrantes. Cuando yo empecé en la Comisión Interamericana como relator en el 2008, realmente era la sociedad civil argentina y la mexicana la que llevaba, además de la de Estados Unidos y Canadá, digamos, pero América Latina, eran la sociedad civil argentina y la mexicana la que trabajaba temas migratorios. Ahora eso se da en muchos más países, se da en muchos más países, pero como se empezó más tarde, es más precario. Esto lo digo para el público para que tenga claro que a lo mejor cosas que dan por garantizadas en Argentina no lo están en absoluto en muchos países de América Latina, que están en un estado mucho más precario en la asociatividad de los migrantes y en el trabajo de la sociedad civil argentina, digamos, nacionales argentinos respecto a los migrantes, incluyendo las universidades, y en el trabajo del Estado en relación con la población migrante. Todo eso es mucho más reciente en la gran mayoría de los países latinoamericanos, por lo cual hay menos recursos, menos capacitación del personal que trabaja en estas áreas, menos atención pública. Eh, También creo que en el caso de Argentina, como siempre ha habido inmigración de distintos países de origen, con todos los problemas que hay, eh, está más acostumbrado a eso. O sea, en otros países eso resulta, la inmigración ha sido mucho más súbita y ha creado una reacción social mucho más complicada, mucho más complicada. Sí, absolutamente. Sí, yo igual creo que, es una apreciación personal, creo que en Argentina siempre están más abiertas las fronteras, digamos, que siempre se puede inmigrar más. Lo que no sé si he visto es una integración real. De hecho, uno va viendo como, perdón la palabra, pero como guetos de comunidades donde no hay un para afuera, no hay una integración real, no se integran a la sociedad, se van. Digo, este es el barrio donde está la persona de Perú, donde está la persona de Bolivia, la persona de Paraguay, la persona de Venezuela. O sea, uno no los ve integrados. Y esto me parece que es una crítica a nuestro propio país. Pero es una opinión personal. Y otra cosa que tomo de lo que dijo, con el presidente del comité, con el presidente con el miembro de la corte, con todos llegamos siempre a una conclusión, ¿no? Como los niños no votan, los niños nunca son suficientemente escuchados. Y pasa lo mismo con los migrantes. Cuando no tienen la posibilidad de voto, evidentemente no tienen la posibilidad de transformar nada, ¿no? De transformarse ni a sí mismos dentro de una comunidad. Felipe, yo lo escucharía por horas, porque, y vuelvo a decirlo, es una problemática, como usted dice, por ahí en Argentina tenemos muchos avances. En el mundo, les cuento una experiencia que tuve con un intercambio con una organización muy importante de los Estados Unidos que me contaba que muchas veces van, van familias de algunos países sumamente pobres, tienen a sus hijos ahí y se hacen un poder para que los pueda cuidar a alguien si ellos se tienen que ir por una deportación, porque prefieren dejarlos ahí. Es tristísimo, yo no sé si la gente sabe que existe todavía en el siglo XXI esto, y tener que dejar a su hijo para darle un mejor futuro en manos de alguien que ni conocen, ¿no? Pero
pero solamente por si tienen que deportarse. Y me parece que esto también es parte de todo lo que viven los migrantes, las personas migrantes. Le agradezco muchísimo todo el tiempo que nos dedicó. No sé si quiere decir algo de esto que le acabo de decir. Sí, no, quería comentar que, por ejemplo, cuando estaba en la Comisión Interamericana, decidimos una serie de casos precisamente de ese tipo. O sea, de padres que eran expulsados de Estados Unidos por la comisión de un delito, a pesar de que tenían hijos e hijas allá, niños muchas veces. Y la comisión señaló reiteradamente que eso era en violación de la Declaración Americana. O sea, eso es uno de los elementos que se tiene que considerar para la deportación o no de una persona. Además, en el caso de Estados Unidos, eh, esto es resuelto a nivel de las autoridades migratorias, porque la ley establece que cuando el delito cometido tenga una pena asignada de 1 año o más, asignada, aunque haya sido condenado a 3 meses, eh, este, la persona ya puede ser deportada y eso lo decide la autoridad migratoria no por un juez de inmigración. Entonces, sí, efectivamente ese es un problema muy, muy serio y también hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese sentido. Es terrible, sí, es terrible. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda, la verdad que, bueno, podría hablar horas y seguir consultándolo para también mejorar nuestras políticas acá internas y darle más derechos a las niñas, niños y adolescentes que tanto los necesitan. Muchísimas gracias, Muchas Felipe. gracias a ustedes. Fue un placer. Mucho gusto. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a los dos por este encuentro y a todos los que hoy nos acompañaron. Les recuerdo que nos sigan por nuestras redes sociales para conocer las futuras agendas de los próximos encuentros. Muchas gracias y buenas tardes a todos.